Bueno, la verdad es que fue bastante orgánico al principio, de búsqueda, de hablar mucho cómo entendíamos a Lorca, cómo queríamos darle forma. La primera fase, yo lo digo siempre, hay un periodo muy largo de reflexión o lo que yo llamo rumiar el guión, hasta que luego nos sentamos o yo me siento y vomito el guión en muy poco tiempo, en realmente muy poco tiempo. Pero el periodo anterior es muy largo. Entonces, en ese periodo sí que hubo una búsqueda de formas plásticas, visuales, materiales, emocionales, de cómo veíamos a Lorca, porque claro, un texto clásico como este tiene la maravilla y el privilegio de contar con un motor y con unas grietas y unas evocaciones universales, radicales, en el sentido de raíz, para todos. Por eso atraviesa el tiempo y el espacio, por eso ha aguantado y aguantará los siglos y por eso se entiende y se goza a Lorca en cualquier país, en cualquier idioma, más allá del texto, pero a la vez no te marca, te deja en un estado abstracto que tú en el cine tienes que darle forma fotográfica, forma física, forma del aquí y el ahora que capta la cámara. Entonces, al principio, la discusión o el trabajo inicial fue de diseño de todo eso. No en lo concreto ya de la fotografía, no, sino de qué mundo iban a habitar los personajes. Hubo una criba que en realidad era decir cuáles desaparecían y con cuáles nos quedábamos, y con los que nos quedábamos cuáles permanecían como metáfora verbal en los versos, la luna o los cuchillos de cristal, la propia sangre, pues cuando dice la novia qué vidrios se me clavan en la lengua, que esa imagen metafórica se verbalizara o se convirtiera, como lo convertimos en una imagen física, de vidrios que salían de su boca. Entonces ese fue el proceso de ir eligiendo cuándo y cómo la propia resonancia del verso, de la palabra, del símbolo en forma de palabra, era bonito, era necesario que se quedase así, o podíamos traducirlo físicamente. Y luego otros que se perdieron, hay muchas imágenes que se perdieron, claro. Sí, cambia mucho para bien la colaboración. El cine es arte colectivo, el propio guión en sí es una obra inacabada, no es un relato en sí mismo para provocar placer, ni una visión cerrada, autoral, sino que no es más que, como su propio nombre indica, una guía de trabajo. Entonces yo siempre pienso que para generar esa vía de trabajo, esa maquinaria de relojería que se tiene que poner en marcha técnicamente en el rodaje, dos cabezas piensan más que una. Si realmente están bien planteado el trabajo y te entiendes, estamos todos trabajando con la misma brújula, narrativa, dramática, emocional, ética, estética. Entonces, yo en el primer guión, pues creo que es un guión además más desigual, que tiene las debilidades que creo que este no tiene, porque existe la figura del co-guionista, existe Javi García Redondo, que por ejemplo tiene un control mucho más y una visión más lúcida que la mía a nivel estructural. Él tiene un sentido de la estructura, un conocimiento y un sentido de la estructura que sabe cuando algo se desequilibra. Yo a veces me pierdo en la explosión emocional, poética, en el instante. Y él recupera que esos picos, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo, encuentren un hilo mucho más sólido, ¿no? Más tensado. Entonces, para mí creo que es una experiencia mucho más enriquecedora escribir con alguien. Y después, lo que solemos hacer, y es lo que hace también con otros directores, ha escrito con Miguel Ángel Vivas y también trabaja así, vamos haciendo una primera escaleta, después de tener una estructura ya férrea y pactada juntos, y desde ahí yo hice una primera versión escrita que le pasé a él, que reescribió, que me volvió a pasar, no completa. Íbamos dividiéndonos partes del guión que cada uno tenía claras. Por ejemplo,
el primer acto y el último acto yo lo tenía mucho más claro, todo el acto de entrada y de sentar las bases trágicas y también de resolución trágica y de tratamiento del verso en las escenas de amor, etcétera. Pero el segundo acto, que es tan difícil de estructurar y de mantener el pulso, y que es lo que hace que el recorrido sea sólido, lo escribió él y luego me lo pasó. O sea, lo que solemos hacer es hacer una primera versión uno de los dos, se lo pasa al otro, lo revisa, se lo vuelve a pasar al otro, y ese fue luego ya el proceso de trabajo real. No es un proyecto todavía con plausibilidad materializable, pero sí que es un proyecto en tanto en cuanto Juan y yo nos hemos sentado a hablar de la obra, a elegir esa obra y a ver qué posibilidades y por dónde se materializaría en el cine esa obra. He pasado mucho tiempo leyendo textos clásicos, textos de teatro, textos de novela, me gusta, los gozo. Reivindico una y otra vez, me he dedicado a reivindicar el valor que eso tiene para haber sido el espejo de lo que somos y de lo que hemos sido. Entonces, a veces cuando pienso qué historia se debería contar hoy, que es la pregunta primera cuando te metes en un proyecto, qué historia es la relevante, la significativa, la esencial, la que yo necesito contar y la que los demás quizá necesitarían escuchar por la sensibilidad del momento. Claro, encuentro de pronto en unos textos maravillosos que explican con más profundidad y más dimensionalidad de lo que lo daría yo, una reflexión, una emoción, una visión del mundo mucho más profunda. Entonces dices, ¿por qué no trabajar con eso, ¿no? Trabajar con ese material que de entrada creo que lanza flechas hacia muchos lugares en muchas dimensiones y adquiere, pues eso, honduras que no sé si yo llegaría. Entonces es como pudiendo hacer a Lorca, ¿para qué voy a contar yo lo que me pasó ayer? ¿Sabes? Pudiendo hacer a Juan Mayorga, ¿por qué me voy a inventar la historia de 3 mujeres o la historia de unas mujeres en torno a la memoria y la imaginación, que es un tema que me apasiona y me obsesiona, si lo está haciendo Juan Mayorga, con una dimensión filosófica y un mecanismo narrativo imparable que tiene él, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no? No tengo tampoco la necesidad ahí, el ego de que tenga que ser mío. Hay muchas tareas pendientes desde el guión y unas son de los propios guionistas y otras casi todas son externas al guionista. Me explico. Por parte del guionista yo reivindico y reivindicaré siempre la formación. Creo que es muy importante la voz de cada guionista, la voz y el impulso, ese clic que emociona e ilumina de cada uno para contar su historia es imprescindible. Pero el oficio del narrador hay que tomárselo con la responsabilidad que tiene, y eso implica entonces también una preparación y una conciencia de, en esa preparación, aparte de adquirir herramientas, mecanismos, conocimiento, referencias, la responsabilidad de que no somos esos titiriteros que nos reducen a veces o ese ornamento banal, la frivolidad. No, en términos platónicos, los poetas de la República articulaban la identidad y articulaban el reflejo de lo que somos y el recordatorio de lo que somos y lo que queremos ser. Entonces creo que hace falta formación para tomar conciencia de eso y saber que los narradores de una sociedad son parte absolutamente esencial de esa sociedad. Si no, caemos en el marasmo y el humo de esa realidad líquida que hablan los filósofos posmodernos. ¿Qué pasa? Que también hay que reivindicar y poner en valor de cara al audiovisual lo que los guiones son, el principio, la semilla de la que tiene que crecer todo, y que eso es necesario que la industria lo valore como tal. Entonces creo que hay es que es necesario que siempre es lo que contamos todos, ¿no? Todo el mundo da por hecho que vas a llegar con un guión que has hecho en tus ratos libres porque tienes mucha necesidad de contar tus sueños. Y dices, sí, pero dale valor, sin eso no hay nada en el cine, sin eso no hay nada en la televisión y sin eso no hay relatos
en la sociedad, no nos contamos quiénes somos. Entonces tienen que ponerlo en valor también todos aquellos que establecen la gestión del engranaje audiovisual, que mueve mucho dinero, que mueve mucho trabajo, que mueve muchas conciencias, y los guionistas es que siempre somos los empollones pardillos que deberías estar agradecido porque tu historia se haga, ¿no? Entonces, bueno, esa puesta en valor evidentemente depende de los guionistas, pero depende de que la industria la entienda, y que no solo la industria, la sociedad lo entienda. Yo siempre digo, desde un nivel académico, que se debería estudiar cómo funciona un guión, qué es un guión, cómo se estudia y se analizan textos en la escuela desde que tienes 12 años y te dicen que tienes que hacer un análisis de texto de un periódico o de un texto literario, y de un guión no, cuando diariamente todos consumimos decenas de guiones y no sabemos cómo funcionan, cómo están hechos. Entonces es que es algo radical la puesta en valor del guión por parte de guionistas, por parte de la industria y por parte también del espectador, o sea, de la sociedad que vive, se conecta y se reconoce a través de guiones.